Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta última sesión del ciclo de poesía del 2023, el ciclo de poesía de mujeres organizado por Librería Bonilla. Para esta ocasión contaremos con la presencia de las poetas María Ángeles Comesaña y Carmen Villoro. Antes de dar comienzo a la lectura, me gustaría leer las reseñas biográficas de cada una de las poetas. En primer lugar, María Ángeles Comesaña Concheiro. María Ángeles Comesaña Concheiro nació en Ciudad de México. Pertenece a la generación de poetas hijos del exilio republicano español. Es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha dedicado su labor profesional a la investigación, la difusión y la promoción de cultura. Además de su actividad como escritora, poeta, periodista y editora, ha participado en la coordinación, asesoría y conducción de programas de radio y ha coordinado talleres de creación literaria. Actualmente es directora de investigación y contenidos historiográficos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Recientemente fue nombrada vicepresidenta de la mesa directiva del Ateneo Español de México. Carmen Villoro ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Que no se vaya el viento, 1990, El habitante, 1997-2019, El tiempo alguna vez, 2004, Jugo de naranja, 2000, 2008, 2017, 2021, Obra negra, 2006, Espiga antes del viento, 2011 y 2020, y Liquidamba, 2017 y 2020. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de México. Recibió el Premio Jalisco en Letras en 2016 y el Premio Internacional de Artes y Humanidades Hugo Gutiérrez Vega en 2018, y la distinción como creadora emérita 2021 por el Gobierno de Jalisco. Es profesora de tiempo completo, directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y responsable de la Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. Muchas gracias a Manuel, muchas gracias a la Librería Bonilla por invitarnos. No sé cómo hacer para que se oiga. Acerca un poco más. Sí. Ahora sí, ¿se escucha mejor? Sí. Bueno, pues nada, les daba las gracias por estar aquí, gracias a Manuel, a André, a Juan Luis Bonilla por invitarnos, por hacer este ciclo, y es un gusto estar esta tarde de sábado, de diciembre, además que es tan difícil, el mes de diciembre, que hayan venido, se los agradezco muchísimo. Bueno, voy a empezar por leer unos más o menos 5 poemas para después pasar a la lectura de canto. Duerme vela. Desde el columpio, los ojos de las cosas miran el desbalance. Una bola de estambre se desliza en el piso. Corre la vida entre las manos de mi madre. El aire cala. En el norte de la Ciudad de México, huele a tierra mojada. Se pueblan los montes viejos, casas de lámina, cartones para el frío, polvo, terracería. Venimos de la guerra. Mi padre preso en la historia que oímos. Cárceles, barcos, muertos en las cunetas, armas que abren fuego en los sueños. Somos niños. Abuela vive en un pueblo gallego, junto a la carretera. Galicia es una historia de humedades, de telas, de calles empedradas, de mujeres devanando madejas, calcetando, de niñas que comulgan, de establos, de antiguas iglesias. Galicia huele a leña. Es una mesa camilla, un atardecer jugando brisca, una meiga buscando hierbas. Galicia es un misterio. Una mujer sentada en la lareira, una brisa, la lluvia que no cesa, un río dando de beber a los árboles, campos de verdes diferentes, aldeas que desaparecen dentro de la niebla. Galicia es una huerta llena de parras y castaños y hortensias, un pozo de agua transparente, una casa de piedra
Una escalera pequeña que acomodó las horas de la infancia. Los retratos nos miran desde los ojos del tiempo que se fue. Vamos a regresar, como regresa el viento a su guarida, como se cumple ese sueño que late en la espera de todos. El viaje. Presiento un mar azul. Oigo su voz de sal dentro de un sueño. En el sueño hay un barco a la orilla del muelle. Tristes viajeros que suben por la rampa. Pañuelos que ondean su desventura en el silencio. Se inicia el viaje en el azul profundo. Atrás queda la huida, la sangre en las cunetas, la aldea, el monte, la leña. Se abren las cartas, se dividen las voces y las lágrimas. La vida se reparte en papeles y tinta. Se inventan los recuerdos. Se habla de cárceles, presos políticos, torturas. Llegan noticias clandestinas, fotografías, dibujos. La sombra entra al destierro. En el balcón vacío de la noche pasan los días, el viento, los relámpagos. Mar adentro, piel adentro, la memoria deshila las batallas, la lejanía que llueve en las raíces, la soledad que habita en las entrañas. Rastro de la memoria. Un desoto amarillo con bocina y ventanas abiertas nos lleva al mar. Vamos cantando al final de la tierra. La carretera vieja, sus derrumbes, 6 horas, 7, una laguna mágica. Quien vea primero al mar será su dueño. Hay que escuchar los robles del camino. La voz de la madera se adelgaza para hilvanar sueños perdidos. Aparecen los trenes, las estaciones llenas de apuros y sombreros. Apareces, abuela, dentro de un pueblo azul que huele a leña. Sé que ya estuve ahí y que en mi cuerpo estuvo ese paisaje. Todo el tiempo llovía. Todas las piedras del año se empaparon. Día con día fueron perdiéndose palabras como gotas de olvido entre las sombras. Mecedora, arrullo de tu cuerpo, peino tu pelo de agua, traigo a la porcelana de este instante la soledad ceñida a tu corpiño, tu cuerpo de agua. Corro para alcanzarme en el presentimiento de tu casa, pero no hay nada, abuela. Ya edificamos en los andamios de tu muerte. Ya no hay lareira ni ventana. Canica de sol. Cuando Angeliños era solo del tamaño de una trenza, corría por las calles de Aguascalientes, llena de gustos. Compraba lagrimitas de anís en el Tulipán, la tiendita que vendía caramelos y olía a flor de la sorpresa como ella. Entonces, Angeliños era solo un columpio, una reata bailarina, una matatena liberada por una pelotita, un vestido nuevo, un carrito de mangos y de jícamas. Angeliños brincaba como una rana, por eso a veces le llamaban ranita hueca, flor de azafrán. Ella quería crecer, ser una niña grande como las muñecas de cartón con sus vestidos de papel. Las piedras del piso tenían por cueva uno de sus bolsillos. Las flores del jacinto le regalaban toda su miel azul. Angeliño se enredaba su voz por la calle hasta la esquina de la casona vieja. Ahí subía la vocecita como ala de pájaros.
y el mundo que Angeliños tenía en sus manos, al que no le faltaba ni una nube, le permitió de grande descubrir en el techo de la memoria una canica de sol que dicta poemas como gotas de amor. Un día en que a estas horas, en la mesa de arriba, Angeliño se encuentra enormemente solo. Y ahora el último de esta primera ronda, que se titula El punto de la sal. Las mujeres que soy miran por mi ventana. De ellas hablan mis blusas y mis sábanas. Son en mis manos esa forma especial de acomodarme el pelo, ese gusto por el olor del pan y el agua fría. Son mi manera de guardar los días, de ahorrar el tiempo en frascos y roperos, como quien pone luz a fuego lento para que dure el sol toda la vida. De ellas, la herencia tibia en ramas secas que cae de pronto en el patio y sus sombras, y el punto de la sal, magia de siglos que llena nuestra vida de apetitos. Las mujeres que soy se me aparecen cuando me miro en el espejo, rostros desconocidos en mi rostro, soledades antiguas en mis ojos, huellas de amor que sellan su destino a la sombra del mío. A ver, ¿se oye? Sí, sí, gracias. O es que están los dos. Sí, sí. Usamos uno nada más. Para que no se dice. Me gusta mucho ese. Bueno. Bueno. No. ¿Sí? Sí, ya. Bueno, ya, ahí está. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a los organizadores de estas lecturas, a Librería Bonilla. Gracias, Manuel. Y pues es un gusto estar compartiendo esta mesa contigo, que no había tenido esa suerte y pues estoy muy contenta por ello. Yo también, no lo dije. No habíamos además, coincidido. Yo estoy honradísima de estar con Carmen. Y es un gusto muy grande. Bueno, pues después de haber escuchado tus poemas hermosos, voy a leer algunos de libros anteriores, bueno, no muy recientes. Después, en la segunda ronda, serán los más recientes. Bueno, la casa. ¿Qué muro has de llevarte? ¿Qué ladrillo? Si todo se fraguó con el calor del cuerpo que nos dimos. Te pertenecen cuadros, muebles, o a mí me pertenecen. ¿Y qué es la pertenencia sino el tiempo añejado, el silencioso paso de los días en las habitaciones? La casa ha madurado como una noble fruta. Desgajarla sería un acto de violencia. Llévate el techo aquel que protegió los sueños como una mano tibia. Empaca una ventana. ¿No ves que tiene entre sus luces tu mirada? Me quedo con la puerta. Por ella entreveré de pronto tu silueta y pensaré que es casa todavía, que es todavía mi casa. Los adornos, los cajones se ríen de nuestros pleitos.
Ellos saben guardar la suave intimidad que hizo crecer las plantas del jardín, humedeció las vigas, oxidó los alambres escondidos, abrió paso al salitre en los mosaicos. Los adornos se asustan, temen la quebradura, el cambio de lugar. No podrían con las flores los floreros si quitas esa mesa, si la ventana se abre a otro paisaje. Mejor dejarla sola, plena de las palabras que un día le dieron vida. Mejor irnos los dos, cada uno por su lado. Que la casa resista como un barco encallado después de la tormenta. Que muera lentamente como una vieja digna, arraigada a su polvo, a sus recuerdos. Este que se llama Ángeles. Sus pies apenas tocan los andamios. Sus brazos se apoyan en latas de pintura vacías y ligeras. Su fuerza se desplaza sobre delgadas tablas que cruzan el abismo. No saben que son dioses, que edifican destinos y que la mezcla en sus manos fecunda los espacios y hace crecer las sombras. Son ángeles de piedra, tallas de polvo, gárgolas cuya sangre pone en movimiento las fachadas y vuelve los deseos góticos y posibles. Sus objetos sagrados descansan en el suelo. Un radio, unos zapatos, un refresco. Por la tarde descienden, guardan sus alas rotas y el edificio en construcción mira crecer su soledad, desangelado y gris. Bueno, este que se llama Zona de Fumar. Miro a esas mujeres que fuman sus cigarros como si hicieran el amor. Una de ellas desprende la cintilla de celofán con la gravedad de quien desabrocha un cinturón o desanuda una corbata. Otra acaricia con 3 dedos la lisura blanca, anticipando un fuego conocido, queriendo retrasarlo. Hay la que lo detiene con los labios, disfrutando su peso, su seca desnudez, y después lo humedece para volverlo propio. La primera lo absorbe hasta el abismo. Se hace un poco de daño para sentir que existe. La segunda lo mira iluminarse y consume en secreto sus recuerdos. La tercera sacude la ceniza, mira el humo como quien se despide en una calle solitaria. Una lo apaga con pequeños golpes, sabe de espasmos. Otra lo tira al piso, lo tritura y esa violencia la desquicia suavemente. La tercera lo deja consumirse porque no le gusta apresurar ningún desprendimiento. Parece que platican, desayunan en este restaurante, piden la cuenta así como si nada, pero sus cuerpos habitan otra realidad, sus almas vibran, su soledad salvaje las denuncia. Y de un librito que se llama Jugo de Naranja, voy a leer un par de pequeñas prosas poéticas.
Los paraguas fueron hechos para ser olvidados. En la butaca de un cine, en la casa de un amigo, en la oficina de un notario, en el asiento del camión, cumplen su riguroso destino. Caballeros como son, saben quedarse solos y servir con la misma prestancia y cordialidad a su nuevo dueño. Pero bajo la lluvia, dejan salir un discreto y silencioso llanto que se confunde con el aguacero y despliegan ampliamente su tristeza sobre las calles de la ciudad. Nada se anuncia con tanto entusiasmo como el camión de la basura. Mientras la bestia avanza pesada, los domadores corren a sus costados, levantando en el aire las bolsas que los vecinos dejaron a la orilla de la banqueta. Su euforia proviene de que se saben seres epopélicos. Degradan las pesadillas, se llevan consigo el mal, son los depositarios de la confusión y el desconcierto. Cuando pasan, la calle queda libre de pecado. Por gracia de los brócolis, la ensalada se convierte en un bosque diminuto. Junto a esos arbolillos frondosos y perfectos, los champiñones parecen casas de duendes, los rábanos son flores peligrosas, los berros, ramas trepando los caminos. Atento observas para detectar cualquier movimiento sospechoso. Tu oído distingue los ruiditos de habitantes secretos. Con queso parmesano haces nevar el paisaje. El cuento de hadas esta vez no tiene final feliz. Un gigante con espíritu infantil devora el argumento hasta dejar el plato devastado. Bueno, pues hasta ahí. Como parte de este ciclo de poesía de mujeres organizado por la librería, además de que las poetas obviamente lean sus poemas, nuestra idea es también ver cuáles son las ideas, las emociones que están detrás de la escritura de cada uno. Entonces, bueno, me gustaría hacerle algunas preguntas que son más bien una invitación como para establecer un diálogo con ambas. Para ambas, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? Puede comenzar la que quiera. Bueno, los principios. Creo que el poder detenerme a ver las cosas con una mirada que rescate, digamos, como otro significado de las cosas, como resignificar los objetos, resignificar las escenas, darles mayor peso emocional. Digamos que esos son como los principios que he descubierto, que sigo, porque no es algo que me haya propuesto. Más bien, uno escribe, ¿no? Y después, con el tiempo, uno se va dando cuenta de qué es lo que anda uno buscando en la poesía, ¿no?
Entonces yo me he ido dando cuenta de que yo escribo mucho de lo cotidiano, de lo más sencillo o de cosas muy comunes, ¿no? De escenas, ¿no? Una escena en un café de unas mujeres o el paraguas, los objetos. Este librito de Jugo de Naranja fue un reto muy lindo porque yo me comprometí a escribir una prosa poética para el periódico, un periódico que ya no existe, que se llamaba Público, que después se convirtió en Milenio, pero yo escribía una prosa poética diaria, ¿no? Para que saliera en el periódico junto a noticias de todo tipo, un traguito ahí de jugo de naranja, a veces un poco más ácido, a veces un poco dulce, así salían, ¿verdad? Y bueno, fue un reto muy, muy bueno estar escribiendo estas prosas y ya después de mucho tiempo se seleccionaron algunas para el libro. Pero bueno, la cosa era detenerme a ver un clip, ¿no? O detenerme a ver una taza de café, o la banca de un parque, ¿no? O el salero. Y a partir de ese objeto, escribir algo que no fuera, digamos, lo más funcional del objeto, sino de esa otra naturaleza que las cosas tienen y que tienen más que ver con las asociaciones internas que tú haces según tus experiencias emocionales. Entonces creo que ese es un principio, ¿no? Como detenerme a poder averiguar un significado distinto de las cosas y poderlo ofrecer en mi poesía. Pero es algo que he ido descubriendo, no es algo que me haya yo propuesto. Coincido totalmente con Carmen, coincido totalmente, es decir, mi poesía también tiene mucho que ver con la vida cotidiana y mucho con lo que me ha tocado de cerca, que es el exilio, es decir, toda el significado de crecer dentro de una familia de exiliados que están pensando todo el tiempo en regresar, y me dio a mí un horizonte, un tintero, digamos, un tintero. Yo también estuve pensando en los principios, me encanta oír a Carmen, me encanta lo que ella dice, el salero, el valero, como Tony del Toro, que también otro poeta muy querido, que también tomaba los objetos y les daba voz. Un poco, efectivamente, es como un descubrimiento, ¿no? Es darle voz a un pedazo de papel, darle voz al agua, al recipiente del agua, en fin, coincido totalmente con Carmen. Ahora, la poesía nos descubre también a nosotros, es decir, nosotros damos voz y la misma poesía nos da voz a nosotros, nos decide un poco por nosotros. Hay una especie de magia ahí muy, muy peculiar cuando uno está metido en este río de palabras que decide que sea un poema. También a mí me regresa siempre a la vida cotidiana, a la tela, a los hilos, a las costuras, en fin, a cosas con las que yo crecí y creo que no sé si es un principio, bueno, o sea, no tiene mucho de una cuestión así como filosófica, sino personal, ¿no? Efectivamente, a mí la poesía me ha descubierto el horizonte de muchas cosas que no se ven, pero que ahí están, ¿no? Que ahí están y deciden ser algo cuando se toman poéticamente. ¿Qué más les puedo decir? Después de mi largo recorrido por un programa de radio en Radio UNAM, que llevó 6 años, o sea, se interrumpió quizá en este año, pero 6 años enteros desfilaron poetas maravillosos jóvenes que también van en busca de este descubrimiento, un poco de
que la poesía les diga quiénes son, ¿no? Es como un principio también, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué estamos aquí? Y bueno, eso sería también para mí. Sí, muchas gracias, Matilde. Bueno, también quería preguntarles, bueno, ¿qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de su poesía? Para ambos. Bueno, yo leí en mi juventud mucho a los poetas españoles. En mi casa había libros de Antonio Machado. Guardo y me robé del librero de mi mamá una edición de las obras completas de Federico García Lorca, de Aguilar, ¿no? En papel arroz, preciosa. Y bueno, me ha acompañado toda la vida y creo que abrevé mucho de ahí, ¿no? Y además se conjugó en mi época juvenil con la música, ¿no? De Juan Manuel Serrat, ¿no? Que musicalizó a los poetas españoles, ¿no? Y entonces me enamoré de la poesía de Miguel Hernández, ¿no? Y de Alberti, y bueno, creo que fue un caldo de cultivo generacional muy importante. Y bueno, ya después empecé a conocer más a los poetas mexicanos, la generación de contemporáneos, por ejemplo, pues me marcó muchísimo la lectura de la poesía de Pellicer, ¿no? De Villaurrutia, de Gorostiza, en fin, como que es un afluente, ¿no? de poetas enorme el que se da en el siglo XX, ¿no? En México. Y es cuando empecé a asistir a talleres de poesía y entonces a incursionar un poco más, ¿no? en la poesía mexicana. Es cuando leí entonces a Rosario Castellanos, a Enriqueta Ochoa, a Dolores Castro, en fin, por ahí es por donde yo tuve las principales lecciones o aprendizajes. Pero desde luego que el intercambio, ¿no? con mis contemporáneos, con la gente, con Blanca Luz, con Alicia García Bergua, con Fabio, con Tony del Toro. De Tony aprendí muchísimo, muchísimo, lo considero mi maestro, ¿no? Y así también, pues, a otros poetas, amigos, ¿no? He aprendido mucho con mis amigos, sigo aprendiendo, yo sigo tallereando, sigo asistiendo a las tertulias, porque es con ellos con quienes se pone, ¿no? La poesía más genuina sobre la mesa, y ahí es en donde uno aprende, digamos, ¿no? La cocina literaria. Entonces, pues mis influencias sí son lecturas, pero son también el trabajo de los otros poetas, de las otras poetas que están acompañándome en esta búsqueda, ¿no? Y que hoy me encanta también conocer tu poesía, porque es la manera de ir, digamos, incorporando, ¿no? otras imágenes, otros ritmos, otras ideas a la propia poesía. Muchas gracias. Pues sí, yo recuerdo cuando era muy niña que me gustaba muchísimo la televisión, pero muchísimo. Era una adicta total. El libro, la serie esta, ahora tengo mala memoria ahora por
cuestiones de enfermedad se me fue la memoria, pero me va a regresar, no se preocupen. El caso es que yo veía todos los domingos este maravilloso programa de ya no me acuerdo del nombre ahorita porque se me fue, pero bueno, era un cuento cada domingo y para mí era importante. El Teatro Fantástico y Cachirulo, perdón. Bueno, era para mí un sueño, no podía perderlo. Mis papás estaban preocupados. Entonces me regalaron una colección de libros, el libro de oro de los niños, me acuerdo muy bien, en sus portadas azules. Todavía lo tengo en mi casa, tengo toda la serie, eran como 8 libros, son como 8 libros, 9 libros. Y ahí había poemas de Lorca, efectivamente, había juegos con palabras. Ahí empecé yo a darme cuenta que había algo más allá de Cachirulo, que era maravilloso, por cierto. Pero bueno, entonces Lorca también fue muy, muy importante, pero lo vi ahí, justo ahí, no me lo dieron mis padres ni en ningún otro libro, o sea, no lo teníamos o no lo había yo sacado de la biblioteca. Y bueno, juegos, palabras, bueno, unas ilustraciones maravillosas de Elvira Gascón, ahí estaba todo el mundo, ¿no? Realmente es una obra magnífica. Bueno, y ahí empezó mi gusto por la musicalidad. Yo creo que mis influencias poéticas tienen mucho que ver con la música. Mi hermano era músico, mi hijo es músico, y por ahí en mi sangre seguramente hay esa gran necesidad de buscarle la musicalidad a las palabras. Me encontré con Sabines, empecé a aprender de memoria poemas de Sabines, poemas de Neruda, me importaba muchísimo la musicalidad de Neruda, o sea, podría ser Neruda, chileno, uno de quienes me inyectaron dónde estará la Guillermina cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta. Entró el sol, entraron 2 trenzas de trigo y unos ojos interminables. Y en fin, me sabía de memoria y me sé, espero que me regresen, muchos poemas maravillosos de estos grandes poetas. Luego también tallereando. Yo era profesora del CCH Sur, ahí empezamos a hacer un taller y hace, bueno, en los años 80, finales de los 70, en mi casa había un taller maravilloso con Tony del Toro, Eduardo Hurtado, Mendiola, Víctor Mendiola, Guillermo Fernández fue mi gran maestro, mi gran poeta y traductor del italiano Guillermo Fernández, que iba todo el tiempo, todos los jueves. Incluso Antonio del Toro, Tony, tiene un poema que se llama Los Jueves. Y ahí aprendimos unos de los otros, ahí aprendimos a leer cosas, a leernos, a darnos de pedradas, a decirnos si nos gusta o no, y fue una gran influencia tener ese taller cotidiano, mucho tiempo, duró como 4 años, el taller de los jueves con Tony, que nadie dirigía, si hubiese alguien que dirigiera era Guillermo, que era el que más sabía de todos nosotros. Y él sí, de pronto nos decía cosas que nos enseñaban, ¿no? Y bueno, pues toda la poesía de los grandes poetas, la generación del 27, los Machado, etcétera, ¿no? Pues son las grandes influencias. Y los jóvenes de ahora me influyen a mí para que yo escriba en este momento, ¿no? Y la última pregunta para ambas es, ¿qué caminos crees que seguirá la poesía en el futuro? Tal vez tome formatos distintos. Ya de hecho está tomando formatos muy interesantes. Formatos visuales, formatos sonoros. Ahora pues he escuchado algunos proyectos así que me interesan mucho, pero creo que también la palabra pues va a seguir siendo un lenguaje que tiene, pues eso, la música, y que tiene mucho peso y que es necesario. Es nuestra dimensión metafórica, ¿no? Nuestra dimensión
emocional que viene con la condición humana, ¿no? Entonces, yo creo que la poesía hablada y la poesía escrita va a seguir, va a encontrar modos distintos de publicación, seguramente. Y también creo que una poesía más amplia, digamos, ¿no? Un lenguaje poético adquirirá otros formatos. Pero creo que es parte de la naturaleza humana expresar en el lenguaje el asombro de estar en el mundo y la maravilla de estar vivo. Y eso pues va a seguir sucediendo, ¿no? Mientras exista la especie humana, que no sabemos cuánto tiempo exista, pero mientras exista, será necesaria la poesía y siempre estará presente, creo yo. Oral, escrita y también pues encontrando formas muy diversas de manifestarse, ¿no? Pues claro que sí, Carmen. La poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Sin poesía no hay futuro. La poesía es respirar, es como el futuro de la respiración, un poco en ese sentido. Vamos a seguir respirando. Necesitamos de la poesía. Es una necesidad, es una manifestación humana de lo que somos. Y es muy necesaria, desde luego. Bueno, muchas gracias por las respuestas a ambas y ahora seguir disfrutando de la lectura. Voy con mis 5 poemas últimos. Este poema se llama Mi tía Estrellita. Estrellita arregla sus 94 años. Tiende sus sueños en el perchero de las 5 de la madrugada. A esa hora recupera la historia que le contó la noche. Acomoda la infancia, la galería, el costurero, el vapor de los barcos. Respira hondo, bien arropada por la memoria que late entre sus sábanas. El corazón de un árbol, el perfume de un río, el monte altísimo, se presentan intactos a los pies de su cama. Estrellita sale como una niña por los caminos viejos que la miran descalza. Toma el mismo pañuelo con el que dijo adiós y da vuelta a la página. Y este poema se lo dedico a Silvia Molina por un libro maravilloso que escribió que se llama El exilio republicano español en un pañuelo, que se los recomiendo ampliamente. Una pieza de tela, por favor. Necesito una tela, metros de tela blanca, hilazas, hilos de seda blanca, una tela de dónde cortar. Necesito llegar al final de la tela, remendar las heridas, que el dolor invisible se quede en el revés. Necesito una rosa del jardín, el dedal de una lágrima, las manos de una monja para surcir las horas que se escapan. Se escucha una canción, es el amanecer que canta, huyen los ecos, la espesura de instantes se guarda en el silencio. Necesito hilvanar, deshilar los minutos, calar el sinsentido, dejar el corazón en el punto de cruz, enhebrar este verso, en la tela, en su trama, en su encaje, y vestirme con él. Qué bonito.
Lo cercano se aleja. A la memoria de Lee Carr, luchadora incansable comunista norteamericana. Quiero llenar mis palabras con tu nombre, mi día con el crepúsculo de tus ojos, mi pensamiento con la memoria de tu voz. Con tu nombre quiero quedarme en casa, pronunciarte y mirar el paso de los astros. Ahí está la noche clara del último silencio que dejaste caer entre tus párpados. Quiero traer el invierno nevado de Cincinnati, los bosques que rodearon tu baranda perfumada, las antiguas promesas en el amanecer de las palabras. Traigo a mis 17 años a la bahía de tu voz, la verdad que ardió en tu corazón. En los muros que te vieron pasar, quedó la libertad, la imagen de aquel niño vietnamita que recibía un tiro en la sien. Los racimos de luz para los viejos de la Brigada Lincoln, la música de un negro ofreciendo una nueva estación al universo. Oigo tu voz, pones la mesa, cantas como una niña, ni la siniestra noche macartista pudo arrancarte una brizna de luz. Traigo aquí las miradas de las fotografías, unos minutos en la piel del recuerdo, tu escritorio, tu máquina, el lienzo de justicia con que cortaste cada hora de tu vida y tu razón descrita en las hojas de abril. Miro tus ojos llenos de rabia por la muerte de aquellos jóvenes en la cárcel de España, últimos muertos por la mano franquista, me decías. Te cuento que doy clases a unos niños de la calle y tu orgullo se llena de flores. Te cuento que voy en una manifestación a Tlatelolco y tus manos parecen palomas en el vuelo de un sueño. Niña judía, desterrada, te miro en el patio de los ritos milenarios, celebrando las fechas indicadas, el shaharit en la mesa del tiempo. Joven apasionada, vela blanca del barco que guiaste al centro de ti misma. Fuiste luna y supiste poner un mendrugo de luz en el surco del cielo. Mujer de caminos difíciles, con qué ternura despertaste a la ausencia del hombre que te amó. Con qué pasión tomaste su historia, sus pensamientos, su razón. Las prendas íntimas para mostrar a todos que la muerte no basta para el olvido. Fuiste esposa, camarada, amiga, hermana, madre, hija. Cuando tus nietos miraron su pequeña esperanza en el espléndido espejo de tu vida, les mostraste el camino más simple para llegar a la belleza, para decir te amo, para saber cómo guardar silencio cuando pide la palabra el corazón. Las banderas del cielo ondean tu nombre en el silencio absurdo de la muerte, fuerte como los árboles que te vieron crecer, profunda e infinita como el desierto que elegiste para decir adiós. Tomo el pan de tu noche, repartido entre todos tus amigos, y deposito tu memoria para siempre en el pequeño río de mi voz. Ya casi termino. Si el viento es Dios. A mi padre Francisco Comesaña. Carcelero, carcelero, ábreme esta ventanita que quiero hablar con el cielo. Copla tradicional. Desde la cárcel, mi padre miraba el horizonte. Imaginaba el mar. La lluvia caía sobre su memoria, aquella lluvia de la infancia sentado en la portiña. Desde la cárcel
Salían los relámpagos. Los paredones esperaban la sangre de los fusilamientos. Hay un silencio que afila su cuchillo en tiempo oscuro. Es el escondite de un niño que juega a desaparecer. Las sirenas se cruzan. Los pies fríos congelan los minutos. Y las manos aprietan sus puños de hambre. Mi padre me advirtió que Dios no existe. ¿Cómo pensar que Dios está mirando el siniestro rincón de sus 20 años en el pozo de una cárcel llena de rejas y de ratas? Voces que cruzan el andamio del miedo, me dijo. No está Dios en el centro del mundo. Llega la muerte y las cenizas de nosotros se pierden en el aire. Si el viento es Dios, si el duelo es ese manto que lo cubre, si Dios es esa herida que sangra y se desgaja en cada gota de lluvia que cae en su memoria, ¿por qué nunca lo vimos atravesar el muro ni sentarse a los pies del frío que cala hasta los huesos, ni romper los grilletes atados al garrote? Dios no estuvo, me dijo, no lloró con nosotros, no estuvo en las lágrimas de madre, ni en la zozobra de la espera, ni viajó en ese tren que llevaba nuestros cuerpos desgarrados y sucios hacia el final del pozo. Ahora el último poema que voy a leer que se llama El verso que aún no acabo. Fuimos nosotros los que empujamos nuestras sombras, los que corrimos hasta alcanzarnos, aquellos otros que pensamos sumar a nuestro viaje. Esperamos que se acabe. Esperamos. Para que empiezas. Sí, empiezo. Gracias. Vamos a No, empezamos de nuevo. Al contrario, gracias por escucharme. Entonces se llama El verso que aún no acabo. Fuimos nosotros los que empujamos nuestras sombras, los que corrimos hasta alcanzarnos, aquellos otros que pensamos sumar a nuestro viaje. Las miradas fugaces testificaron el impulso. Prendimos palabras en los brazos de calles y avenidas. Nosotros íbamos entre las palabras. Fuimos el sueño que nos recorría. Las brigadas, el trabajo de campo, la dulce certidumbre del verbo ser. Fuimos las asambleas en CEU, los poemas de Fernández Retamar, de García Lorca y de Miguel Hernández saliendo de un mimeógrafo. Fuimos el magnavoz, la música que retumbaba en la Plaza del Zócalo, la manifestación silenciosa en la Avenida Reforma. Fuimos las respuestas en el viento, los que nos atrevimos a imaginar un mundo diferente. Imagine all the people. Fuimos la mira del batallón Olimpia, las luces de Bengala el 2 de octubre, el miedo en Tlatelolco, la entrada a Lecumberri a llevar víveres. Fuimos las cartas de los presos políticos, su huelga de hambre, los ecos de los golpes y los gritos del 1 de enero del 70 en el Palacio Negro. Fuimos el sol de los murales en la celda de Félix Godet, el río en el I Ching, la voz de José Revueltas en la Crujía M, leyendo poemas de Huidobro. Fuimos la apuesta, el águila o sol de las monedas, las lágrimas de Rocco y sus hermanos en el Cine Roble. Fuimos el festival de oposición en el viejo auditorio lleno de gente, los poemas en volantes y muros. Fuimos la vida que te empuja como un aullido interminable. Fuimos la Liga 23 de septiembre, la huida por las azoteas de la colonia Roma, la muerte de Raúl Ramos.
Fuimos la célula, las reuniones hasta altas horas de la madrugada, la alegría dulce en los ojos de Valentín Campa, el grito de Ho Chi Minh en la avenida Juárez. Fuimos la guitarra negra de Citarrosa, la música de Bob Dylan tocando las puertas del cielo, knocking on heaven's door. Fuimos los que escuchamos las palabras de don Lucho Corbalán a su salida del campo de concentración Tres Álamos. Fuimos los cuentos de Juan de la Cabada, los poemas de Carlos Illescas, el agua y los sueños en el lápiz de Bachelard. Fuimos los habitantes de Macondo, los refugiados que llegaron de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Brasil. Dijimos no con Raimón, digan no, nosotros no somos de ese mundo. Fuimos Amanda en la voz de Víctor Jara, la niña de Guatemala en la voz de Óscar Chávez, los versos de Martí. Fuimos la gloria de escuchar las tertulias en el Café La Habana, León Felipe, Juan Rejano, Efraín Huerta, sentados en la mesa. Fuimos la guerrilla, el Che Guevara muerto, el poema truncado de Roque Dalton. Fuimos las preguntas, el riesgo de inventarnos en el descampado, en las palabras de lo desconocido. Fuimos la ropa sucia de la guerra sucia. Fuimos el verso que aún no acabó, su melodía en mi voz. Muchas gracias. Qué belleza, ¿eh? Con ese debimos de haber ese gran poema. Bueno, yo pues descubro muchas afinidades, muchas coincidencias. Sí, eso de poema sobre la costura, y yo que se acaba de salir, que se llama Surcido Invisible, que tiene pues muchas coincidencias contigo. Y yo también vengo de bisabuelas y abuelas costureras, ¿no? Entonces, eso que después se lleva, en nuestro caso, a la escritura también, ¿no? Hilvanando versos. Bueno, este libro, que se llama Liquidámbar, es un libro que escribí en memoria y en homenaje a mi padre, que murió y cuyas cenizas están en un milenario liquidámbar en el Caracol de Oventic de Chiapas. Y cuando fui a conocer este lugar, mi hermano Juan había llevado las cenizas ahí y yo no lo conocía. Y bueno, cuando fui fue tan conmovedor que escribí este libro. Pero luego empezaron a salir otros recuerdos y otras escenas de la vida con mi padre. Y les quiero leer el poema que surge de las últimas palabras que me dijo mi padre cuando ya estaba muy enfermo. Subí a darle el desayuno y me dijo, Carmen, ¿te das cuenta que tú y yo somos negros? Entonces yo me quedé muy sorprendida con esta. Ajá, y dije, a ver, ¿qué me quiere decir, no? Y entonces me quedé a escucharlo. Me dijo, sí, tú y yo salimos de Etiopía hace mucho tiempo. Entonces entendí que me estaba hablando de la especie, ¿no? Y después de lo que me dijo, pues yo llevé esa conversación a un poema que se llama Salimos de Etiopía. Traemos la memoria de la especie tatuada en nuestra piel. Somos la huella digital de todos, la sed que originó el camino. Dejamos la silueta de otros hombres y mujeres en el país de nadie,
como quien se quita una cáscara del cuerpo, la deja caer sobre la tierra y luce nuevas capas a la vista. El fragor de la vida en la semilla guió nuestros pasos nómadas por 5 continentes. Fuimos, papá, la tribu y la barbarie y nuestra filiación innumerable. Salimos de Etiopía. Tú lo dijiste poco antes de morir, mirando los reflejos que provocaba sobre los muros de tu cuarto el tiempo. Lo dejaste salir como un dicho casual, una frase cualquiera en la mañana que arropaba el domingo. Con naturalidad, el árbol dejó caer la flor que había cumplido su tarea de flor sobre la rama y ahora la soltaba, inútil ya en el árbol, delicada materia de la luz, para unirse a la tierra y comenzar. Yo la tomé en mis manos como un soplo, la guardé en mis oídos con tu voz, la coseché en mi fuente. Salimos de Etiopía, tuvimos otra raza y otra razón de ser. Tuvimos otro ser en la memoria. De ser otros, nos fuimos convirtiendo en lo que somos. Tú lo dijiste un día asomado al abismo de tu muerte. Fuimos dejando rastros como generaciones a lo largo de Dios. Le llamamos historia a ese misterio de buscar nuestro centro. Los confines marcaron nuestra fisonomía con signos y palabras y nos llamamos hija y padre en diversos idiomas. Pero éramos tú y yo. Éramos el impulso que conquistó los ríos, que hizo crecer los cauces, que derribó los diques y levantó ciudades. Éramos diferentes, papá, en ese entonces. Tú vislumbraste al filo de tu vida, en el límite justo que cruzarías al fin, nuestro pasado errante. Salimos de Etiopía. Lo dijiste en pasado con la seguridad de quien sustenta una predicción irrevocable. Nos viste a ti y a mí al principio de nuestra larga trenza milenaria. Estuviste tranquilo al pronunciarlo, tranquilo y satisfecho del viaje recorrido hasta ese día que el aire de temprano refrescaba con gracia a través del balcón y la ventana hasta alcanzar tu habitación donde se estremecían tu serena vejez y mi sorpresa de niña destemplada. Caminamos al filo de la sombra. Asia, Europa, América, son palabras fugaces, como quien dice guerra, peste o humanidad, como decir cigarro, pollo, matatena, como decir papá o decir hija, o decir simplemente muerte, así de fácil como la tuya deshecha entre mis labios. Tengo tu vida, en cambio, frágil como esa flor entre mis manos. Me invitaste a tomarla con mis manos. Aún siento la tibieza, tu textura, el gesto de tu mano entre las mías. ¿Y ahora a dónde iremos?, preguntaste. Hablabas de la vida de la especie más larga que la tuya y que la mía. Ponías tu foco allá, en la curva más amplia, donde se ve el amanecer de nuevos tiempos. Fue tu final sellado de comienzo. Salimos de Etiopía para siempre, padre e hija, tomados de la mano, y cruzamos la luz. Bueno, y de este último libro, que ya vendré a presentar aquí con más calmita,
Pues les leo también un poema que refiere a mi padre, pero que es con otro tono distinto y que se llama La bicicleta. Un día tuve una bicicleta y un papá que la detuvo un largo tramo corriendo a mi costado hasta que un frágil equilibrio le permitió soltarme. Algunas veces la risa del verano cayó sobre mi cuerpo al chocar contra un árbol. Muchas otras me raspé las rodillas y le torcí las ruedas. Un día tuve una juventud que expresó su delirante algarabía sobre una bicicleta. Los brazos levantados, apretados los puños, el manubrio apenas controlado con un toque sutil de las rodillas, la marcada pendiente ante mis ojos, la vida que se cruza en una ráfaga. Tengo una bici en el portón de casa. Solo la miro, pero no la uso. Cuando escribo, las líneas salen al principio chuecas, luego van perfilándose en el aire, inaugurando caminos por los que avanzo segura. Papá murió hace unos años. ¿Se acordaría alguna vez de aquella bicicleta de mi infancia? ¿Qué pensamiento habita el corazón de un padre que da ese empujoncito, ese coraje íntimo y certero, ese amuleto? ¿Hay algún pensamiento en el amor? La vida me sorprende algunas veces con un hondo socavón en el que caigo irremediablemente. Otras, en cambio, recupero el dominio de mis piernas, siento el viento en la cara y una presencia en mi costado izquierdo me acompaña. Gracias. Los papás. Bueno, ahora nos gustaría abrir una instancia de diálogo con el público. Si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta aquí a las puertas presentes, por favor. Yo espero que se me escuche, ¿no? Yo solo quiero decir que salgo esta tarde verdaderamente impresionado, verdaderamente nervioso de haber escuchado dos poesías tan diferentes, dos recuerdos tan distantes, y sin embargo, las dos tan verdaderas, que es lo que me ha gustado, la poesía verdadera. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Pues una gran felicitación a las dos, porque verdaderamente son la musicalidad de esas palabras llegan hasta lo más profundo. De verdad que gracias por estar aquí y por compartirnos. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Por escuchar. Es muy conmovedor, ¿no? Uno se siente con las lágrimas por dentro todo el tiempo, ¿no? Y es muy emocionante compartirlo, como que la poesía tiene un ingrediente de soledad muy fuerte. Se necesita mucho de la soledad para ir sacando una bicicleta y tener ese empujón. Entonces, compartirlo es como un alivio y es un descubrimiento. Cuando leo los poemas de la querida
Alicia, también escribe del exilio. Escribe del exilio y que me transporta a otro mundo cuando la leo, que está aquí presente. Cuando leemos a Juan, Juan Villoro, que está aquí presente, y a su mamá preciosa, que abría las puertas de su casa para un taller de Guillermo Briceño, el rock and rollero, que le permitía tocar en su piano todas las melodías de jazz, ¿no? Y invitar a un montón de poetas de otros países, inclusive, ¿no? Me decía Juan de un cubano fantástico. Ella es una mujer maravillosa y estoy muy honrada de que esté aquí con nosotros. Ay, gracias, muchas gracias a usted por estar aquí y a todos mis amigos, todos, muchas gracias. Y estar ahora me toca a mí decir, que no lo dije al principio por maleducada, por nerviosa, pero compartir esta mesa con Carmen ha sido realmente una maravilla, porque es como una hermana. Ahora siento que sus poemas son más míos que de ella. Y me leo en su lectura, y estoy muy agradecida con sus poemas, y que se llame Surcido Invisible, me parece mentira, ¿no? Es algo así como muy fortuito y realmente es espléndido, ¿no? Entonces yo estoy muy, muy agradecida con mis compañeros del Ateneo Español que están aquí con nosotros, y con todos los que están con María, con todos los que están aquí. Muchas gracias. Ya llegó Juan Bonilla también. Afortunadamente tenemos también a Juan Bonilla, nuestra poeta queridísima. Sí, para mí también ha sido un placer porque, aunque como dice el amigo poeta, sí son poesías diferentes, pero hay hilos comunicantes. Yo descubrí muchas cosas que me resonaban mucho desde tu manera de hablar de la poesía y en tu lectura, ¿no? Y bueno, pues claro, generacionalmente me reconozco ahí en tantas lecturas y en tantas experiencias y en tantas cosas que vivimos, ¿no? Y también, desde luego, pues en estas amistades poéticas, ¿no? Que con las que hemos ido creciendo y formando una obra entre las que están, pues, Antonio del Toro, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras amistades, y cómo, pues, no habíamos coincidido, pero de alguna manera estábamos, María Ángeles, muy conectadas. Yo eso es lo que siento, ¿no? Que había como esas raíces de los árboles que se tocan por abajo y que de alguna manera formamos parte del mismo bosque. Y me siento muy feliz por conocerte y por escuchar tu poesía y por conocerla ahora más, aunque la he leído, pero ahora pues de tu voz pues es muy diferente y me la quedo para siempre. Gracias. Yo también me quedo con la tuya, me quedo con todos en esta tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Blanca Luz, una por gran la oportunidad. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a María Ángeles Comesaña y a Carmen Villoro por esta lectura, que es la última sesión del ciclo de poesía de mujeres organizada por la librería. Queremos agradecer también al público. Para el próximo año queremos retomar el ciclo, lo vamos a estar publicando en las redes. Y también queremos invitar a un pequeño brindis de honor por la lectura. Muchas gracias. Gracias.